Bueno, estamos en el ejercicio 11 del trabajo práctico, del ejercicio 11. Estamos en el ejercicio 7, el trabajo práctico 11 de diferenciales. Este, acá estamos, bueno, recuerden, estamos en análisis 2, por si no se olvidaron en qué parte están ingresando en YouTube. Este, este ejercicio nos piden, nos dan esta función, una división definida en ramas, y nos piden primero que hallemos las derivadas parciales en el punto 0, 0. Entonces, repasando el práctico de derivadas parciales, no nos queda más que usar la definición porque tenemos dividido en ramas y justamente una de las ramas es el punto. Entonces no nos queda más que usar la definición para calcular la derivada parcial de f con respecto a x, que viendo la definición era el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de delta de x 0 menos f de 0, 0, todo dividido delta de x. Entonces si reemplazamos este de acá, reemplazamos con la primera rama, porque este es un punto que no es 0, 0, entonces va esa rama. Entonces nos va a quedar delta de x al cuadrado por 0 dividido delta de x a la 4 más 0 al cuadrado. Bien, vamos reemplazando simplemente los valores que corresponden a y y a x. Bien, y ahora sí, la f de 0, 0 es 0 porque está en la segunda rama. Dividido delta de x, esto de acá, fíjense, esto es 0, se va, o sea, 0 más algo se va, entonces me queda, esto es 0, se hace todo 0. 0 dividido algo que no es 0, porque delta de x no es 0, está teniendo 0 pero no es 0. Entonces, algo dividido que no es 0, me queda que es todo 0. Tiende a 0. Bueno, ya no tiende, es igual a 0. Porque 0 dividido algo que es acercarnos a 0 pero no es 0, es 0. Entonces nos queda de 0 dividido delta de x igual a 0. Bien, entonces encontramos la derivada parcial de f con respecto a x. Hacemos lo mismo con la f con respecto a y. Nada más que la definición ahora cambia. En vez de ser con delta de x dentro de delta de y. Y acá es f de 0 delta de y menos f de 0, 0 dividido delta de y. Entonces nos va a quedar ahora 0 al cuadrado por delta de y sobre 0 a la 4 más delta de y al cuadrado menos 0 dividido delta de y. De vuelta esto de acá, eso se hace todo 0. 0 dividido algo que no es 0 es 0. Entonces nos va a quedar 0 dividido delta de y, no queda 0. Entonces ya calculamos el apartado A, las dos derivadas parciales nos dan 0. Muy bien. Existen y nos dan 0. Sabemos eso. Vamos al apartado B y nos pide que calculemos derivadas direccionales. Entonces acá vamos a poner por lo tanto f de x de 0, 0 es igual a 0 y f de y 0, 0 es igual a 0. Bien, entonces ya con eso vamos a hacer el apartado B y nos dicen que la derivada direccional de la función en el punto 0, 0 es igual a a cuadrado sobre b con b distinto de 0 si tenemos un vector u que da dirección a b
Y además es unitario, ¿bien? Eso es importante porque significa que el vector u, el módulo del vector u es 1, es decir que a es el coseno de alfa y b es el seno de alfa, ¿bien? Los cosenos directores. Si no se acuerdan, repasen urgentemente el práctico de derivada direccional. Para resolver esto no nos queda más que usar la definición también, porque tenemos de vuelta definido en rama y no podemos aplicar ningún teorema. Entonces tenemos el límite cuando ρ tiende a 0 de f de a por ρ, b por ρ, menos f de 0, 0 dividido ρ. Entonces, si no se acuerdan bien esto, como viene, repasen el práctico de derivada direccional. Acuérdense que era 0 más a, que es el primer elemento del vector, por ρ, que es el que tiende a 0, más 0 más b, que es el segundo elemento del vector u, por ρ. Entonces lo estamos acercando por la dirección u. Bien, entonces nos va a quedar reemplazando. Fíjense, esto de acá es algo que no es 0, entonces nos va a quedar, vamos a tener que usar la primera rama, entonces nos va a quedar por un lado a por ρ al cuadrado por b por ρ sobre a por ρ a la 4 más b por ρ al cuadrado menos 0 sobre ρ. Entonces ahora, empecemos a trabajar un poco algebraicamente esto. Nos va a quedar acá, bueno, metemos ρ, nos va a quedar a por b por ρ cubo sobre, acá saco factor común ρ cuadrado, nos queda ρ cuadrado a la 4 por ρ cuadrado más b. Bueno, ya el menos 0 lo puedo sacar, no me molesta. Entonces me va a quedar este ρ cuadrado se va con este. Entonces me va a quedar AB por ρ sobre ρ por a la 4 por b al cuadrado más b. Se simplifica otro 2 ρ más. Entonces nos va a quedar el límite cuando ρ tiende a 0 de a por b sobre a la 4 por b por ρ al cuadrado más b. Y acá ya no hay más determinación, fíjense, porque ya lo de arriba es un número. Que fíjense que este es un número. Y acá tenemos algo también que no tiende a 0. O sea, lo de arriba puede tender a 0 porque si A vale 0, esto tiende a 0, pero, bueno, no tiende a 0, es 0. Pero abajo tenemos algo que dividido algo que no es 0, porque esto, fíjense, o sea, ya tengo más determinación de 0 sobre 0. Y esto tiende a 0, entonces todo esto tiende a B. Entonces ya directamente puedo hacer sustitución directa, me queda A por B sobre B. Me comí un B cuadrado acá. B cuadrado, B cuadrado. Y ahora sí, se tiende a B cuadrado. Y seguramente me comí a A al cuadrado también. Sí. Y acá era A, me olvidé de distribuirlo. Entonces me queda A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado, cuadrado. Entonces acá me queda B cuadrado. Entonces este se va con este y esto me queda igual a A cuadrado sobre B. Entonces, por lo tanto, demostramos que la derivada en la dirección U
con un vector unitario con con elementos a y b de nuestra función evaluada en 0, 0, vale a cuadrado sobre b. Fíjense que lo que estamos haciendo acá en derivada direccional es calcular la derivada en todas las direcciones posibles, porque a y b son valores que pueden ser cualquier valor siempre y cuando el módulo sea 1, es decir, todas las direcciones posibles apuntando a nuestro vector. Nos está faltando solamente una dirección que no la calculamos, que es la que nos dice el apartado 2i, en la dirección 1, 0, cuando b es igual a 0. Esa dirección podemos calcular la derivada direccional en ese caso. Tenemos que nos pide eso el ejercicio, entonces vamos a hacer eso. Y además nos dice que en esa dirección vamos a economizar unas cosas, entonces directamente. Entonces vamos a calcular la derivada en esa dirección y nos va a quedar. La dirección es, dijimos, 1, 0. Nos dice que vale 0. Entonces veamos. Y nos va a quedar la f de. Ahora a vale 1, entonces 1 por ρ. Y ahora b vale 0. 0 por ρ menos f de 0, 0 sobre ρ. Sobre ρ. Entonces nos va a quedar el límite de cuando ρ tiende a 0 de. Bueno, esto lo quedemos mejor escrito. ρ 0. ¿Y esto no les parece conocido algo? Miren, en vez de llamar ρ, llamemos delta de x. A donde vean ρ, pongamos delta de x. Entonces nos queda el límite de delta de x teniendo a 0 de f de delta de x, 0, menos f de 0, 0, sobre delta de x. Ahora hacemos otro color para que quede más claro. O sea, si ρ es igual, y puse ρ de delta de x, nos va a quedar delta de x acá y delta de x. ¿Y a quién les parece esto? Y es igual a la derivada parcial. Bien, porque fíjense, es literalmente lo mismo. Entonces fíjense que arrancamos la derivada direccional y llega una derivada parcial. Acuérdense que yo les había dicho que las derivadas parciales es un caso particular de derivadas direccionales, en donde tenemos una dirección en el eje de las x. Fíjense que ese vector, tenemos el punto P0, es este vector de acá. Es en la dirección de paralelo al eje de las x. Entonces, es lo mismo calcular la derivada direccional de este vector que la derivada parcial con respecto a x, exactamente el mismo procedimiento. Entonces, esto ya lo hicimos, yo no lo voy a volver a hacer. Si ustedes no me creen, simplemente reemplazan acá y van a llegar a que esto es igual a 0, porque esto ya lo hicimos. Acá, esto ya está hecho. Entonces, calculamos la derivada direccional con respecto al vector 1, 0 de f 0, 0 y nos dio 0, 0. Esto no es más ni nada menos que la derivada parcial con respecto a 0. La derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0. Bien, entonces, eso fíjense acá quedó muy explícito el concepto ese. Entonces lo que hicimos en el apartado A, B de este ejercicio es agarrar el punto P0 y calcular todas las derivadas direccionales posibles. Justo, a ver, fijámoslo, en todas las direcciones posibles. En esta dirección, 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 en esta dirección. Y después las del medio, en todas, todas posibles.
todas. No dejamos ninguna dirección sin calcular la derivada parcial. ¿Bien? O sea, existen todas las derivadas parciales. Todas las derivadas parciales y todas las direcciones. La derivada existe. Nos dan 0 en las parciales, a cuadrado sobre b cuando es una dirección donde b es distinto de 0, y 0 cuando digamos, la componente, segunda componente del vector es 0. Entonces, con todo eso, sabemos que existen todas las derivadas direccionales y las derivadas parciales de nuestra función. Entonces vamos a la pregunta C. ¿Es diferenciable? ¿Es diferenciable? ¿Sí o no? O sea, todas las derivadas parciales existen. Entonces uno diría, si es derivable, tiene que ser diferenciable, porque es lo mismo. No, no lo es. Y este ejercicio de la idea es justamente dejar explícito eso. Que la diferenciabilidad, por más que existan todas las derivadas, no necesariamente una función es diferenciable. Veamos lo siguiente. Entonces vemos si es diferenciable. Una forma que podemos ver es viendo las condiciones suficientes de diferenciabilidad. Entonces veamos primero si es continua la función en el 0, 0. Entonces arranquemos. Veamos continuidad en 0, 0 de f. Entonces, ver primero que si existía la f de 0, 0, que si existe vale 0, porque es la segunda rama. 2, ver si existe el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de nuestra función. Es decir, el límite cuando x e y tiende a 0, 0. ¿Y qué usamos? ¿Qué expresión? Esta no, porque esta no es x e y están tendiendo a 0, entonces estamos por fuera no es 0, 0, estamos por fuera, entonces tenemos que usar esta otra expresión. Entonces nos va a quedar x al cuadrado por y sobre x a la 4 más y al cuadrado. Bien, acá no podemos hacer ningún tipo de factoreo, no puedo hacer nada, no puedo continuar calculando, ¿bien? No, ya probé todo, no hay forma, no puedo factorear esto, no puedo hacer nada. Entonces, ya voy sospechando que este límite probablemente no existe. Entonces, lo que voy a hacer, ya que no pude, repito, por estos límites, mucha gente tuvieron problemas cuando hicieron los ejercicios. Cuando no pude, bajo ningún aspecto, factoriar esto y quitar la indeterminación de 0, 0, 0 sobre 0 en el límite doble, ahora sí, yo digo, estoy seguro, estoy segurísimo que no puedo. Entonces voy a ver si puedo encontrar que el límite no exista, porque yo estoy sospechando que no exista. Entonces me voy a ir a ramas o trayectorias para probar que el límite no existe. O sea, me voy a ramas y trayectorias, lo repito, no para probar que el límite existe, sino para probar que el límite no existe. Entonces, veamos trayectorias. Y vamos a hacer la trayectoria y igual a m por x. O sea, una recta que pasa por 0, 0. Fíjense, cualquier recta de cualquier pendiente pasa por el punto 0, 0. Es esa que está ahí, ¿bien? Si x vale 0, y vale 0, por consiguiente, es una recta, una trayectoria válida. Entonces, lo que hacemos es calcular ahora el límite de la trayectoria. Bien, entonces, veamos la trayectoria. Tenemos
hacemos el reemplazo primero y después calculamos el límite. Perdón, calculamos el límite cuando x ahí tiende a 0, 0 de la f de xy por trayectoria. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de bueno, esto de acá nos va a quedar x cuadrado por mx sobre x a la 4 más m por x al cuadrado. Nos va a quedar x al cubo por m, y acá nos va a quedar x a la 4 más m por m cuadrado por x cuadrado. Sacamos factor común, comí el límite. Entonces nos queda ahora x al cubo por m sobre x al cuadrado por x al cuadrado más m cuadrado. Entonces me queda x por m sobre x cuadrado más m cuadrado. Entonces fíjense, si esto tiende a 0, todo esto tiende a 0, pero todo esto tiende a m cuadrado, porque m es importante, distinto de 0. Entonces, como esto tiende distinto de 0, tengo 0 dividido m, me queda igual a 0. Entonces, bueno, la primera trayectoria no nos dio mucho, contamos que todas las trayectorias valen 0 si son rectas. Pero si calculamos una pequeña diferencia, si seleccionamos esto, no, esto es más fácil, era más fácil, había seleccionado directamente esta. Entonces ahí lo subimos. Un poquito, así queda más. Entonces, ahora veamos trayectorias. Veamos parábolas que pasan por el punto 0, 0. Entonces, en este caso nos va a quedar acá cuadrado, acá cuadrado. Entonces, acá nos queda x a la 4. Bueno, ya va a cambiar a partir de acá. Y después nos va a quedar, acá nos va a quedar x cuadrado por x cuadrado, x a la 4. Entonces, ahora si sacamos factor común en el denominador, nos va a quedar entonces simplificamos y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando que tiende a 0 de m más 1 más m al cuadrado, donde todos son constantes porque no depende de x. Entonces nos queda que es igual a m más 1 más m al cuadrado. Y acá vemos que esto depende de m, es decir, depende de la trayectoria. Entonces los límites los límites por trayectoria son distintos entre sí. Son distintos, es decir, encontré
al menos dos trayectorias que el límite existe y además son distintos, entonces no existe el límite cuando x e y, el límite doble cuando x tiende a 0, 0 de la f de x y. No existe. Y por consiguiente, f de x y no es continua en C2. Bien, ¿y qué importa con eso? ¿Qué importa si no es continua? Si no es continua, tenemos el teorema, que lo perdimos. Sí, está por acá, está por acá. Ah, acá justamente marcado. Si no es continua, entonces, acuérdense el negado, si no es continua, entonces no es diferenciable. Entonces, por eso, por el teorema, probamos que la función no es diferenciable. Por teorema, no es diferenciable. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos concluir del apartado A y B con respecto a la diferencialidad de una función? Lo que podemos concluir es que no importa que la función sea derivable en cualquier dirección, eso no implica que sea diferenciable. Eso vimos, el apartado A y B nos muestran que cualquier dirección que yo derive, la derivada existe, en efecto, perfectamente. Pero el apartado C me muestra que no es diferenciable. La función no es continua y no es diferenciable. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que las derivadas no están marcando la diferenciabilidad de una función. Porque la diferenciabilidad habla de un incremento de todas las variables al mismo tiempo. Y fíjense que las derivadas no, porque me estoy moviendo en una sola dirección. Ojo con eso. Bien, entonces este apartado, la idea es esa, que vean ese concepto.